Vamos a convocar a Guillermo Pensado, que es presidente de la Cámara Mendocina de Empresas Mineras, bueno, para entender un poquito su postura y sobre todo, a ver, cómo están viendo esta situación, teniendo en cuenta que no había muchos motivos para que termine como terminó el viernes pasado la situación allí en la localidad de Uspallata, ¿no?, en el departamento de Las Heras. Pensado, ¿cómo le va? Buen día. Hernán Vitar y Evangelina Argüello los saludan aquí en el aire de Radio Post. ¿Cómo anda? Hola, buen día a todos, buen día audiencia, un gusto y gracias por invitarnos. No, por favor, a usted por atendernos. Bueno, decíamos que una situación impensada la del viernes porque la realidad es que muchos están pidiendo por trabajo y la necesidad de que se reimpulse, ¿no?, la actividad y la explotación minera, sobre todo cuando hablamos del proyecto San Jorge puntualmente, ¿no?, en ese departamento. Digo, ¿cómo tomaron desde la Cámara, ¿no?, esta nueva resistencia del sector o del movimiento antiminero? Bueno, primero con mucha angustia, la verdad. Es una pena ver que todavía los mendocinos o la sociedad en general nos quedamos en cosas que no son nuevas, perdóname que corrija, son cosas que vienen, donde la mayoría creo que estamos entendiendo, como vos decías, no era esperable, pues la mayoría estamos entendiendo las necesidades urgentes que tenemos como sociedad, que es la pobreza, la gente viviendo en la calle, la falta de comida, la falta de oportunidades para nuestras empresas, para nuestros trabajadores que emigran hacia otras provincias. Pero bueno, se nota, es claro, que todavía es algo que tenemos que seguir trabajando entre todos, porque es responsabilidad de todos, madurar y entender que esas dos banderas que estaban el viernes, yo estaba ahí, las veía, digo, no puedo creer que estén enfrentándose una bandera que decía cuidemos el agua y la otra decía queremos trabajo, donde en realidad debían estar los dos del mismo lado. Claro. Exacto. Ahora queremos trabajo cuidando el agua. Claro. Y no seguir enfrentándonos, porque creo que eso la sociedad ya lo entendió, el mundo ya lo entendió, y eso hacia ahí vamos, estamos cambiando, pero bueno, son procesos lentos, sabemos que los procesos sociales son lentos, y tenemos no que frenar por esto, sino seguir trabajando con información, con educación, apoyando nuestras instituciones, para que todos juntos trabajemos para el bien común. Ahora, no se ha tocado la ley, digo, porque también la consigna era la ley 7722 no se toca, y la realidad es que la ley no se ha tocado, no ha cambiado nada. Digo, de una ley que por sí, esto lo digo a título personal, es mala. Si uno, como decías vos al principio, si uno veía por qué era el acto, que era un grupo de pequeños, micro diría yo, hasta medianos empresarios uspallatinos queriendo trabajar para conseguir más trabajo para la región, se hace muy difícil. Pero bueno, sabemos que socialmente también siempre nos cuesta avanzar, nos cuesta salir de las formas de expresarnos que ya llevan décadas y tenemos que dar un paso más adelante, pues ya vemos que ese formato de confrontación no nos ha servido mucho. Leíamos este fin de semana una de las notas que decía Argentina en los últimos 40 años es casi el país que menos creció. Bueno, tenemos que hacernos responsables de eso, y eso no es de la política, de aquel o cual sector, es responsabilidad de todos y tenemos que trabajar. Y si todo lo que habíamos hecho no funcionó, entonces tenemos que empezar a cambiar nuestras estrategias y saber que la confrontación y las movilizaciones y el tirarnos piedras no nos llevó a nada que realmente sea lo que nosotros pregonamos en esos enfrentamientos, pero al final no se cumplen, y empezar a trabajar todos juntos. Eso, ver que todavía no podemos crecer, bueno, es el desafío que tenemos para tratar de seguir sumando gente a esta visión compartida de provincia, donde estemos todos integrados y no confrontados. Guillermo, usted hablaba de educación, de información. Sin duda, también lo digo a título personal, el gobierno se equivocó en su momento, ¿no? No habiendo informado correctamente o quizás o brindado más información para evitar que todo este movimiento antiminero fuera increyendo. Ahora me parece que no son tantos, que son muy pocos, sin embargo siguen teniendo este poder, ¿no?, de choque, de ir, de llevar bidones con nafta, incendiar una sede. A ver, ¿hay una motivación política de algún sector de la política, en este caso, cree usted, para que sucedan estas cosas y que no avance la actividad minera dentro del marco de la ley que tenemos, como decía Hernán, vigente todavía en la provincia?
Bueno, esos grupos sociales siempre están presentes en cualquier sociedad. No tenemos que creer que es de Mendoza exclusivo y para este caso en especial. Son grupos a los que uno podría llamar narcisistas dogmáticos, que se miran, confrontan su propia idea y ni siquiera están mirando qué es lo que está sucediendo enfrente, lo que decía recién, que es, si estamos los dos por lo mismo, queremos tener una sociedad mejor, con más trabajo y el agua cuidada, pero están más preocupados en querer demostrar fuerzas, muchas veces por intereses políticos, muchas veces por propio egoísmo personal o emocional, de que no, esto es mi razón de vivir, pero hay que ajustarse a lo que cambia en la sociedad y lo que va pidiendo la sociedad. Si yo no estoy consiguiendo eso, cada vez voy a estar más aislado. Eso socialmente se ve acá y en todo el mundo, como esos grupos radicalizados, por suerte, pues la sociedad en general madura y va hacia el entendimiento de construir aunando esfuerzos, pensar entre todos la necesidad de la transición energética, pensar en la pobreza e ir trabajando. Y esos grupos, por poder político, por poder personal, por intereses, no confrontarlos, sino ir diciéndole, vayamos juntos, trae tus ideas, pero no con agendas fragmentadas, porque creo que podemos construir todo juntos. Sí, lo que pasa es que son selectivos, como usted dice, en algunas cuestiones, porque, por ejemplo, no hay ninguna protesta sobre la cantidad de agua que utilizan, por ejemplo, embotelladoras de gaseosa en la provincia de Mendoza. Y, sin embargo, cuando se habla mínimamente de algún proyecto minero, ahí aparecen. ¿No cree que el gobierno les dio demasiado cabida con esto de la famosa licencia social? Porque no consultaron a toda la provincia de Mendoza quiénes son los mendocinos que están a favor del desarrollo minero o no. Bueno, pero dos cosas en eso. Por un lado, hay un imaginario colectivo sobre qué estamos discutiendo, minería o antiminería. Pero también con esto de la licencia social, yo siempre me pregunto, ¿la pobreza tiene licencia social? Claro. ¿La falta de trabajo tiene licencia social? La falta de oportunidad de la gente, que yo estoy caminando el parque ahora, que está durmiendo en el parque, ¿eso tiene licencia social? Eso tampoco tiene licencia social. Claro. Entonces, estamos hablando de ¿qué es la licencia social? No, es una construcción entre todos. Y no nos podemos, nosotros como sociedad tampoco podemos quedar trabados porque un grupo, como usted diciendo, que por suerte quizás se va reduciendo, pero no podemos frenar con eso, porque tenemos prioridades que atender. Entonces, sabemos que esos desafíos están. Nosotros sabemos, cuando criamos un hijo, por ejemplo, yo tengo hijos adolescentes, y sabemos que hay ciertas cosas que van a hacer, por más que los eduquemos y le demos todo el entendimiento de lo que tiene que hacer, pero ellos tienen que tener sus propias experiencias. Sabemos, cuando un bebé empieza a caminar, sabemos que se va a golpear, y sabemos que va a ir con sus dedos al enchufe, aunque se lo expliquemos 1000 veces. Entonces, eso es lo que tenemos que construir. No por eso vamos a frenar o aislar a mi hijo adolescente que no salga para que no le pase nada. No, vamos a tener que tomar esos desafíos y trabajar para que eso se madure y nos lleve a algo mejor a todos. Ahora, pensado, hay dos cosas. Primero, da la sensación también que, por un lado, hubo avances tecnológicos que permiten una actividad minera más segura, más eficiente y con menos riesgo ambiental. Y por el otro tenemos a este sector que sigue discutiendo la actividad minera como si estuviéramos en el año 2007 cuando se sancionó la ley 7722. Digo, en ese lapso temporal en el cual están atrasando casi 20 años, ¿cómo se hace para juntar esfuerzos, como usted dice, y que finalmente esto llegue a buen puerto? Porque lo que se vio el viernes fue un escándalo. O sea, me parece que están discutiendo contra fundamentalistas, o sea, no se ve un punto de acuerdo o un punto en común así en el corto plazo. Yo creo que el resto de la sociedad, que creo que somos la mayoría, estamos con otra visión, queriendo aplicar la ciencia, el conocimiento, las instituciones y los controles para poder desarrollar esta industria minera o cualquier otra industria bajo los estándares más modernos, porque entendemos lo que significa el cuidado ambiental y en Mendoza particularmente el cuidado del agua. Entonces, tenemos que reforzar mucho más eso, invitar a las instituciones,
las universidades unirse para dar el respaldo y la certeza científica de lo que están haciendo tal o cual sector económico lo está haciendo con estándares correctos, y creo que con eso la sociedad va cada vez a entender que esos radicalizados están más preocupados por ellos mismos que por la sociedad. Porque si yo quiero cuidar el ambiente, también preciso recursos, y preciso conocimiento científico, y preciso gente. Y en un país donde la verdad que los recursos están súper limitados y tenemos otras prioridades que cubrir, ni siquiera se cumple lo que dicen que están cuidando. Entonces, si yo quiero cuidar el ambiente y el agua, tengo que ayudar al desarrollo social y económico de la provincia para tener más capacidades de control, más conocimiento científico, más gente trabajando. Entonces, tampoco podemos socialmente frenarnos porque un grupo está haciendo. Si nosotros creemos socialmente que debemos avanzar, eso pasa en la política. Si lo vemos a nivel nacional, es así como funciona. No todos están de acuerdo con tal o cual gobierno de turno en el momento que sea. Siempre va a haber, bueno, pero hay algunos que entienden que tienen la responsabilidad de poder trabajar hacia adelante a sabiendas que siempre va a existir gente objetando, porque eso nos pasa en todos lados. Ustedes dan una nota y siempre van a tener mucha gente que está a favor de la nota, pero siempre va a haber comentarios que les llegan ahí en los audios o en lo que sea de gente que está en contra, y uno se queda mirando pensando que uno está diciendo lo correcto o que está trabajando el bien, pero siempre hay, y eso además, esas visiones en contra en realidad ayudan. La verdad que toda esta discusión, que para mí en realidad ya la 7722 era antigua a los conocimientos científicos y capacidad de control de Mendoza, con 9 universidades y centro de investigación, para mí era más miedo infundado que otra cosa, claro, porque creo que Mendoza sí tiene las posibilidades de hacer las cosas bien, porque tiene la gente, los profesionales para hacerlo. Pero bueno, hay que entender que también hay que construir eso que no entendemos, y la sociedad lo tiene que entender y darle seguridad. La gente o la sociedad tiene que saber de todo. Claro. No tiene que saber cómo funciona la FUESMEN o cómo funciona el sistema contra incendio. Lo que quiere es que no se incendie ni el pedemonte, y que cuando uno está enfermo se cure, que es lo que le preocupa. Entonces, eso tenemos que trabajar muchísimo socialmente todos. No es ni de un sector ni del otro, porque la responsabilidad es de toda la sociedad, y ni siquiera del gobierno turno. El gobierno turno va a tener un rol fundamental, pero lo votó la sociedad. Claro. Entonces, tenemos que entender que la responsabilidad es social, y la empatía social que tenemos que alcanzar es de todos. Guillermo, ¿y cuáles son las posibilidades, en el caso de que se pudiera seguir avanzando, ¿no?, en este sentido, y fundamentalmente allí en Uspallata, cuáles son las posibilidades que tenemos en este sector de generar puestos genuinos de trabajo? Bueno, estaba la gente de la UOCRA, obviamente la Unión de los Obreros de la Construcción están expectantes también para poder tener más fuentes laborales. ¿Qué posibilidades tiene Mendoza, digamos, en el plazo más corto, en cuanto a lo laboral y a adquirir mano de obra para poder trabajar en estos desarrollos? Bueno, Mendoza tiene, por suerte, una potencialidad geológica, toda la provincia, para el corto, mediano y largo plazo, la verdad, maravillosa, que nos genera una capacidad potencial para poder ayudar a bajar la pobreza, generar una transformación social importante, y para poder transformar ese potencial geológico en potencial real, que se vea dando trabajos y ayudando a cuidar el agua, a ayudar a nuestras empresas a que mejoren y puedan crecer, es a través de nuestra gente y nuestras empresas, que también lo tenemos. Mendoza tiene todo. En el corto plazo, este proyecto PSJ, San Jorge Minero, Cobre Minero, tiene la posibilidad de un poco acelerar ese proceso que tanto estamos esperando que arranque, y que en la exploración lleva muchos años. Ese proyecto ya está avanzado, ha invertido hasta ahora unos 62 millones de dólares en exploración para alcanzar un nivel de prefactibilidad económica, que nosotros decimos que es: tengo que terminar de hacer la ingeniería y quizás en 3, 4 años ya puedo entrar en producción. Y eso implica
generar, solo en el primer año de reingeniería y todo, según leí en el comunicado de la empresa, inversión de unos 15 millones de dólares para hacer la reingeniería, que mayormente es interna más que en el campo, pero después casi 500 millones de dólares en construcción, dando más de 3.000 empleos durante esos 2 años de construcción y después casi 3.000 empleos durante la producción. Y hay que entender que en este sector los empleos directos no son tantos, los directos, pero los indirectos son muchos. Entonces genera un encadenamiento económico con empresas pequeñas, medianas y grandes, y por eso se estaba formando esta cámara de proveedores de Uspallata, justamente para empezar a agruparlos, claro. Empezarse a agrupar y entender, pues tampoco es una industria que contrata cualquier empresa, la verdad. Claro. Los estándares de trabajo laborales, de cuidado personal, de cuidado del ambiente, son extremadamente altos. Entonces hay que empezar a preparar a nuestras empresas. Y entiendo que la Cámara de Proveedores estaba empezando a entender eso, a capacitarse, a juntar gente y empezar a entrenarlos para poder estar a la altura de lo que va a requerir la industria. ¿Y tiene idea si van Entonces, a insistir con esto de abrir la sucursal allí o esa... No, de hecho o esa quedó abierto. unidad quedó inaugurada? Sí, quedó abierto, Ah. sí. Sí, Porque habían dicho que no había quedado trunca, digamos, la inauguración. Bueno, no sé cómo seguirán sí, ahora. Yo lo leí. Bueno, pero es como cuando nos caemos. Vamos a tener que frenar, replantearnos por qué tropezamos, por qué caímos, aprender de nuestros propios errores y de las cosas que suceden que quizás uno no tenía todo en cuenta, reconstruirse desde otra posición y seguir creciendo, porque si como sociedad no podemos trabarnos cada vez que nos caemos. Tenemos que seguir avanzando y sabemos que para generar más posibilidades tenemos que seguir avanzando. El no es una palabra que en el progreso no sirve para nada. Claro. Hay algunos no, los límites los vamos a tener que conocer, como en todos los marcos de la vida. Hay que conocer muy bien los límites. La cuestión es que tengo que entender que para poder crecer tengo que seguir avanzando. Y eso es lo que tenemos que construir, como digo, entre todos. Este sector aportando sus capacidades técnicas y profesionales y económicas en poder colaborar en construir una industria moderna, sostenible, como lo requiere Mendoza y el mundo. Es así. Pero también la sociedad tiene que trabajar en ponerle buenos controles, ponerle, y si está interesada, colaborar con la industria para que realmente se haga realidad, y si mis necesidades son urgentes, para que lo hagan lo más rápido posible, porque el potencial geológico sigue ahí, va a pasar y va a seguir hace millones de años y va a seguir. La cuestión es que las necesidades que tenemos son de ahora. Exactamente. Guillermo, le agradecemos muchísimo este contacto con Tenés que Saberlo. No, gracias a ustedes y un gusto poder estar al aire contando lo que esta Cámara viene haciendo y trabajando. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Guillermo Pensado, el presidente de la Cámara Mendocina de Empresas Mineras, de la CANEM, como es conocida, a propósito de todo lo ocurrido durante el fin de semana en Uspallata.